Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy, como cada jueves, a otro episodio más de este podcast, Cazadores de Historia. Antes de darle la bienvenida a Mike y darle el micrófono para que nos cuente las historias que hoy él nos trajo, de los cuales muy raramente no trajo intro, porque él es el que más les da el intro. Yo soy el que muchas veces no. Pero me faltó en el episodio pasado les mencioné. Hola Mike, ¿cómo estás? Perdón. Hola. Te mencioné y les mencioné a toda la gente que nos escucha sobre el socavón que hubo en un pueblo de Yucatán, pero al final se me olvidó mencionarles el nombre del pueblo. Muchos yo creo que ya lo han de haber buscado, o si no, es en la comunidad maya de Xochen, o Xochen, con X se escribe, en el municipio de Valladolid. Y el árbol que se tragó, por así decirlo, la tierra en el socavón, era una ceiba de 100 años de vida, con 3 metros de ancho y 15 metros de altura. O sea, era un árbol bastante grande y viejo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Para que quien busque, si no lo buscaron o si no han visto imágenes porque hay una imagen aérea del socavón, te digo que lo más chistoso es que tiene la forma del estado de Yucatán, ¿no? Pero bueno, les cedo los micrófonos a Miguel porque este es su episodio donde él nos va a platicar hoy. ¿Cómo estás, Mike? Hola, muy bien. Pues aquí estamos de vuelta detrás de los micrófonos para traerles algunas historias. Bueno, en esta vez, como ya lo mencionaste, no tuvimos intro sobre el programa. Esta vez le quiero dedicar el episodio a una buena amiga del podcast. Recientemente, bueno, más bien próximamente estamos por cumplir 3 años aquí en este podcast. Y como ya sabrán, en X sobre todo, de repente te recuerda los aniversarios de cuando cuando abriste la cuenta, ¿no? Y bueno, considerando que la abrimos un poquito antes de cuando cumplimos los 3 años, ahí en X nos recordó el tercer aniversario y esta amiga nos mandó una gran felicitación. Es famosa ya aquí en el podcast porque cuando hablamos de los hilos de Twitter o los hilos de X, pues ella nos ha hecho favor también de proporcionarnos algunas historias, y es por eso que este episodio tampoco quise llamarlo como hilos de X, porque va a estar dedicado completamente a Judith, mejor conocida como Wurzel, @Wurzel ahí en Twitter, en X. Y le pusimos al episodio, así como ella nombra sus hilos. Así que este episodio se llama Relatos Turbio Chungos de Wurzel. Sí. Muy bien. Entonces, pues con mucho cariño, ojalá le guste el episodio y le mandamos un saludo hasta allá, hasta el viejo continente donde normalmente nos escucha. Pues bueno, les traigo, son 3 historias. La primera es la gran inundación de melaza de Boston. Esta es una historia de lo más dulce y pegajosa. Nuestro escenario es la ciudad de Boston, capital del estado de Massachusetts y lugar de nacimiento de Edgar Allan Poe, quien llevaba casi 100 años muerto para cuando sucede nuestra historia, pero menudo cuento de terror se podría haber marcado con ella. Estamos en el frío enero de 1919. El día 14, un barco trae al puerto una carga de varias toneladas de melaza con destino a la Purity Distilling Company,
una de las principales compañías químicas de la ciudad. Antes de seguir, hay que explicar que en esa época la melaza se destilaba para obtener etanol, componente que luego se usaba tanto en bebidas alcohólicas como en la fabricación de munición. Como se podrán imaginar, era un negocio bastante lucrativo. Pero sigamos. Para poder transportar mejor la melaza, los operarios de la Purity decidieron calentarla. Así se hacía más líquida y era más fácil volcarla desde los contenedores del barco a los tanques de la destilería, un proceso que habían seguido 1000 veces antes. Tras calentar la melaza, la volcaron en un tanque que estaba a mitad de su capacidad, más o menos. Y aquí es donde las leyes de la física complican todo por varios motivos. A la mañana siguiente, es decir, el día 15, las temperaturas subieron de forma considerable. De hecho, se llegó a los 4 grados, cosa que no era nada habitual en el invierno bostoniano de principios del siglo XX. A eso hay que sumarle que la melaza fría de los tanques se calentó a la brava cuando le echaron encima la melaza nueva y caliente. Y aquello se empezó a expandir y bueno, ya lo entendieron. Sobre las 12:30 del mediodía se oyó una explosión en el 529 del Commercial Street, donde Purity tenía su almacén en los tanques de melaza. Algunos testigos dijeron que el suelo tembló y otros describieron el ruido como un trueno muy fuerte o como disparos de ametralladora. El tanque de melaza de 15 metros de alto y 27 de diámetro había reventado, liberando alrededor de 8.700 metros cúbicos de melaza que salieron arrasándolo todo a su paso en una ola de 8 metros de altura que se movía a unos 56 kilómetros por hora. La ciudad apenas tuvo tiempo para reaccionar. Aquel tsunami pastoso se llevó por delante personas, vehículos y hasta edificios. Un tren elevado que circulaba por el downtown estuvo a punto de ser derribado de los rieles con decenas de pasajeros en su interior. Evidentemente, intentar moverse si te atrapaba la ola de melaza era muy difícil. Todo quedaba empapado y pegajoso y conforme se iba enfriando, convertido básicamente en una plasta dura de la que era imposible salir. Básicamente te convertías en los mosquitos del Parque Jurásico. Los primeros en llegar a la escena para ayudar fueron un grupo de cadetes del barco escuela militar USS Nantucket, que estaba amarrado en el puerto. Los chicos intentaron ayudar a las víctimas más cercanas mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Poco a poco fue llegando la ayuda. Primero la policía, después los servicios médicos, incluyendo a las enfermeras de la Cruz Roja, y finalmente el ejército. Durante más de 4 días seguidos estuvieron sacando gente de entre la melaza, algunos completamente irreconocibles. En total se tardaron más de 6 meses en completar los trabajos para rescatar a las víctimas y limpiar los destrozos. El último de los fallecidos en ser localizado apareció en las aguas del puerto casi 4 meses después del suceso. En total hubo alrededor de 150 heridos y se contabilizaron 21 personas muertas, además de un gran número de animales, especialmente caballos. El mayor de los fallecidos, Michael Sinot, tenía 78 años. Los dos más jóvenes, María Di Tasio y Pasquale Iantosca, de tan solo 10. Cuando llegó el verano, todavía había partes de Boston que estaban pegajosas por los restos de la melaza. Los sótanos de algunos edificios inundados todavía olían a melaza en la década de 1960. Y así llegamos al momento que lo cambia todo. 119 víctimas de la inundación iniciaron una demanda contra la United States Industrial Alcohol Company, propietaria de Purity. Fue la primera demanda colectiva contra una gran corporación de la historia de los Estados Unidos. El proceso duró más de 3 años, especialmente porque la UISAC negó toda responsabilidad. Y espérense que les platico lo que intentaron alegar para escaparse del problema, que no tiene desperdicio. Según los abogados de la UISAC, el reventón se produjo porque una banda de terroristas anarquistas puso una bomba en un conducto de ventilación del tanque. Afortunadamente, el juez no estaba para tonterías y desestimó la teoría por falta de pruebas. Los demandantes ganaron el juicio y la UISAC tuvo que pagar $628,000, unos 11 millones del día de hoy, en daños y perjuicios. Pero el caso no fue pionero solo por eso. El desastre de la melaza cambió las leyes de construcción americanas para siempre. Una de las conclusiones de la investigación fue que el proyecto arquitectónico había sido un desastre por ser una mezcla de prisas y absoluta falta de técnicos, ingenieros o arquitectos.
La supervisión de los proyectos por parte de arquitectos e ingenieros, así como la inclusión de sus cálculos y planos firmados, se convirtió en obligatoria para evitar más desastres como el de Boston, derivando con los años en las actuales leyes de construcción. La zona que ocupaba el tanque y sus alrededores son hoy dos parques públicos, Langone Park y Pulpo Park. A la entrada del segundo hay una pequeña placa verde que recuerda el suceso, la única marca del reconocimiento sobre el tema que queda en Boston. La gran inundación de Melaza se convirtió en parte del folclore de Boston. En 2019, para conmemorar el centenario del desastre, se celebró una pequeña ceremonia en la que se leyeron los nombres de los 21 fallecidos, frente a la zona exacta donde se ubica el tanque. Son de esas historias que no creerías ciertas, que creerías que fuera un episodio de Los Simpson o de alguna otra serie por el estilo. Sí. Recuérdame el año en que inició todo, o en que sucedió todo, perdón. Fue en 1919. Y hasta 1960 seguía restos de la melaza. Seguía oliendo a melaza en algunos sótanos. Imagínate. Sí, no, la verdad es que jamás me hubiera imaginado una inundación de melaza. Digo, había escuchado fenómenos raros, como la lluvia de peces, de carne y sangre y demás, pero una inundación por melaza no sería, yo creo que digno de un episodio de Los Simpsons. Y me extraña, no sé si hay alguna película, conociendo que Hollywood hace películas de casi todo evento. Igual y si hay alguna por ahí, no lo sabemos, ¿no? Habría que ¿Quién averiguar. sabe? Sí. Muy bien, pues, qué bueno. Qué buena historia de Judith, como todas las que ella logra subir a su Twitter, bueno, a su ex. A su ex. Bueno, ¿Vamos con la segunda? Vámonos. Sí, vamos con la segunda, que esta es La tumba de Nicolas Cage. Ok. Hoy les voy a hablar del único, del infalible y legítimo rey de Internet, señor de los GIFs y protector de los memes, Nicolas Kim Coppola, mejor conocido como Nicolas Cage. Todos sabemos que el tío Nick es especialito, por definirlo finamente. La forma no tan fina es decir que Nick es un friki de los buenos, y que además de por los cómics y objetos raros como calaveras de dinosaurios, también tiene interés por temas macabros y esotéricos. Se sabe que ha dejado fortunas en cosas pasadísimas de vueltas, desde una colección de cabezas reducidas a cobras albinas, pasando por varios castillos en Europa, o una mansión supuestamente embrujada. Y por supuesto, también su propia tumba. En 2010, Nick adquirió 2 parcelas de un cementerio muy especial, el St. Louis número 1 de Nueva Orleans. No es solo que sea el cementerio existente más antiguo de la ciudad, es que además es un lugar de prácticas mágicas y muy ligado a la religión vudú. Ahí, Nick se ha hecho construir un pedazo de tumba, un monumentazo. Feo a más no poder, si me preguntan mi opinión, pero desde luego muy llamativo. Una pirámide blanca de casi 3 metros de altura, con la leyenda Omnia Ab 1 en la parte superior. Y claramente no se la compró por comprar. De cuando en cuando se pasa por el cementerio a comprobar que todo esté en su sitio. Lo cierto es que Nick nunca ha explicado por qué se compró la tumba en Nueva Orleans. El por qué se la compró sí lo sabemos. Lo más probable es que simplemente le guste la ciudad, o que sea fan de Anne Rice. Ambas cosas me parecen más que posibles. Sin embargo, en Nueva Orleans los rumores son otros. ¿Recuerdan la mansión embrujada que he mencionado antes? Pues no era una mansión cualquiera, no, era la mansión Laurie, un caserón señorial en el barrio francés de Nueva Orleans, que resulta que también fue hogar de una de las asesinas más despreciables de la historia. Hablo, por supuesto, de Delphine LaLaurie, señorona de alta sociedad, de la que descubrieron que torturaba y mataba esclavos cuando un incendio de la mansión destapó los cuerpos. Si han visto American Horror Story Coven, saben a quién me refiero. Pues bien, aunque el fisco le quitó la mansión en 2009 después de que debiera una buena cantidad de dólares en impuestos, se dice que Nick cree que la mansión o Delphine o los espíritus de sus víctimas le echaron mal de ojo. Y esto de morirse maldito por espíritus vengativos da como ñáñaras. ¿Y quién puede protegerte de la maldad de Madame LaLaurie? Una vez más, si han visto American Horror Story Coven, se lo podrán imaginar. Marie Laveau, la reina del vudú de Nueva Orleans, sigue siendo una persona con una enorme influencia en la historia cultural de la ciudad, aún 139 años después de su muerte. ¿Y dónde está enterrada?
Pues supuestamente, porque no hay forma de asegurarlo, en el St. Louis número 1. Así pues, y siempre según el Lord de Nueva Orleans, el tío Nick se ha buscado una guardaespaldas para el más allá, por lo que pudiera pasar si se encuentra con Madame LaLaurie, que ésta murió en París. Lo cierto es que en Nueva Orleans la tumba sentó como una patada porque es fea como pegarle a un padre, y porque parece que se dañaron tumbas centenarias para hacerle espacio a la pirámide de Nick, que de momento es más una atracción turística que otra cosa. ¿Quién sabe por qué? Ya se ha instaurado una tradición, la de dejar marcas de pintalabios en la blanca y prístina tumba Cage, un poco al estilo de lo que pasa con la tumba de Oscar Wilde en el Père Lachaise de París. En cualquier caso, si visitan Nueva Orleans, no se les olvide visitar el cementerio. Cualquiera de ellos, de hecho, son una maravilla, y presentarle sus respetos al tío Nick. Seguro que se los agradecerá, y quién sabe si en persona mientras inspecciona su choza. Ok, mientras estabas platicando la historia, obviamente me metí a buscar la dichosa tumba de Nicolas Cage. Sí es fea, pero digo, para los que hemos visto igual en internet las tumbas de los narcos en Culiacán, está Sí. sencillita, o sea, al final de cuentas es una pirámide blanca, ¿no? Pero nunca me imaginaría la relación que tiene, digo, ya sabía que, bueno, para muchos, no es secreto que Nicolas Cage, como dice Judith, es una persona diferente, un poco rara. Sí. Para empezar, pues ya ves que es sobrino de Coppola, de Ujú. Francis Coppola, y sí se ve que es así súper, súper freaky, pero nunca me imaginé que fuera fanático de Nueva Orleans. Es una de las ciudades que me encantaría conocer de Estados Unidos, y mucho también tiene que ver Anne Rice, porque Ujú. una de mis obras favoritas, de mis libros favoritos, es La Hora de las Brujas, que es una trilogía de Anne Ujú. Rice, que por cierto la hicieron serie en Prime, está. No me gustó nada porque le quitaron mucho, quitaron incluso uno de los personajes principales, que me dio mucho coraje y demás, pero bueno, también tocan mucho el tema del vudú y de la brujería. Ujú. Y como dice esta Judith, la historia tocan de la llamada reina del vudú, que en teoría no está muerta, ¿eh? Mucha gente dice que todavía está viva, Ajá. que logró vencer a la muerte y todavía la pueden encontrar. Marie Que de Laveau. hecho, Mary LeBeau, en la serie es Angela Bassett, la que hace de ella, Ujú. y Delphi es esta Kathy Bates Ok. en la serie. De hecho, de American Horror Story para muchos, como para mí, es la mejor temporada de todas, la de Coven, porque pues es en Nueva Orleans y tiene mucha, mucha historia, ¿no? Pero es muy buena. Pero digo, nunca me hubiera imaginado que Nicolas Cage tuviera una relación cercana con Nueva Orleans, y dos, que fuera, como dice ella, fanático, porque al parecer pareciera que sí es fanático de Anne Rice, o por lo menos de las historias de ella, ¿no? Sí. Habrá que ir, ya tengo un motivo más para visitar Nueva Orleans, Un punto turístico más. un punto Ajá. turístico, ¿no? Y pues nada, qué buena historia también, y sí, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Nos vamos con la tercera entonces? Vámonos con la tercera y última historia del día de hoy. Esta se llama Mrs. Sherlock Holmes. Ok. La que narro a continuación es la historia de una mujer que no fue criminal, sino todo lo contrario. Fue abogada, activista y detective privada en el Nueva York de principios del siglo XX. Les presento a Grace Humiston. Mary Grace Winterton, que tal era su nombre de soltera, vino al mundo en la ciudad de Nueva York el 17 de septiembre de 1869. Provenía de una familia acomodada y de cierto renombre en el movimiento antiesclavista. En general, una familia bastante progresista para la época. Probablemente eso fue lo que hizo que Grace tuviera una educación poco habitual en las mujeres de su tiempo. No solo fue a la universidad, sino que se licenció en Derecho. Terminó como séptima de su clase, donde solo había 12 mujeres, acabando la carrera de 3 años en tan solo 2. Aunque en principio se sacó la carrera para saber cómo gestionar mejor su patrimonio, porque Grace estaba ligeramente forrada de billetes, decidió que la abogacía era lo suyo
y un año después de graduarse fue admitida en el colegio de abogados y empezó a ejercer. Y aquí es donde Grace empieza a obtener notoriedad, no solo por ser mujer, sino porque decidió ir por el camino más difícil, el de ayudar a la gente más desfavorecida, fuera por género, pobreza, nacionalidad o cualquier otro estigma social, que de eso iban bien servidos. En 1905 funda la People's Law Firm, que trabajaba principalmente con inmigrantes muy pobres de Nueva York. Y es en ese momento en el que Grace tiene que empezar a ejercer de detective, casi de forma obligada, para ayudar a una de sus clientas, Antoniette Toya. Antoniette era una mujer de Nueva Jersey que había sido acusada del asesinato de un tal Joseph Sonta. La chica, que era italiana y no hablaba una palabra de inglés, iba a ser condenada a muerte a pesar de que había alegado defensa propia, porque Sonta había intentado violarla. Grace se puso en marcha y empezó a investigar el caso de Antoniette desde el principio. Escena del crimen, la comisaría de policía, el forense, etc. Y es precisamente en casa del forense donde encuentra la pistola de Sonta, olvidada u ocultada, quién sabe, en un cajón. Gracias a la aparición del arma, Grace pudo reabrir el caso de Antoniette y procurarle un segundo juicio, mucho más justo. Finalmente, la sentencia de muerte fue conmutada por 7 años y medio de prisión, y el nombre de Grace fue catapultado a la fama. Durante esos años con la People's Law Firm, Grace también investigó casos de los que en inglés se domina peonage, y que es básicamente una forma de esclavitud encubierta con secuestro incorporado, que se extendía por todo el sur de los Estados Unidos. Después de que una serie de personas contactaran con la PLF para localizar a amigos y familiares desaparecidos en el sur, Grace se puso manos a la obra y se trasladó a la zona para investigar a ver qué carajos estaba pasando. Para ello, Grace se hizo pasar por periodista y por vendedora de tijeras, y en un momento en que todo lo demás falló, decidió que para qué disfrazarse cuando podía esconderse dentro de los carros de suministros. Grace volvió a Nueva York llevándose decenas de declaraciones juradas donde se exponía a la práctica del peonage y consiguió que el Departamento de Justicia abriera una investigación que la acabaría enfrentando con alguno que otro prohombre del momento. Su trabajo previo le valió ser contratada como ayudante especial del fiscal de distrito, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar un alto cargo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Corría el año de 1907 y la historia de Grace todavía iba a dar mucho más de sí. Grace viajó por medio planeta para investigar cómo auténticos carteles del tráfico humano captaban a inmigrantes pobres para llevarlos a los campos de algodón sureños para esclavizarlos, algo que hizo público, provocando un tremendo escándalo. Fue Leroy Percy, socio de la compañía Obesi Trend & Company, propietaria de varias plantaciones y luego senador, el que consiguió apartar a Grace del caso, recurriendo a su amistad con el presidente Theodore Roosevelt. Por desgracia, los esfuerzos de Grace se encontraron con una fuerte oposición en el sur. No solo se enfrentó a señores como Percy, también la prensa sureña se le complicó bastante, burlándose de su condición femenina e incluso acusándola de perjudicar la inmigración. A todo esto llegó el año de 1910 y Grace se divorció de su primer marido, el Dr. Henry Quackenbos, un señor de tremendo apellido y aficiones, digamos, peculiares. Y es que ese señor doctor era lo que se conoce como un mirón, y fue denunciado por varios de sus pacientes. En 1911 se casaría en Perú con su segundo marido, Howard Humiston, de quien tomó el apellido con el que se conoce hoy en día. Durante unos años llevó una vida relativamente tranquila, hasta que en 1917 llegara el caso que la haría famosa, pero famosa de verdad. 3 de febrero de 1917, una chica de 18 años llamada Ruth Kruger desaparece en las calles de Nueva York. Su familia denuncia la desaparición, pero después de unas pocas semanas, el caso se enfría y la policía se desentiende. El padre de Ruth acude a Grace. Lo último que se sabía de Ruth es que había llevado sus patines de hielo a una tienda para que los afilaran. El propietario de la tienda, Alfredo Cocchi, había desaparecido poco después de que la policía inspeccionara su local, lo cual no es sospechoso, para nada. Aunque la policía concluyó que Ruth se había escapado, ni su padre ni Grace creían esa versión. Grace y su socio, un detective húngaro llamado Julius Kron, empezaron la investigación a su muy particular manera, que incluyó infiltrar a Julius como mecánico en la tienda. Durante meses, Grace se dedicó a entrevistar testigo tras testigo, a colarse en sótanos y locales cerrados y a hacer preguntas por todas partes.
La prensa se burlaba de ella y de sus esfuerzos por encontrar a la que consideraban una muchacha descarriada. Y entonces fue cuando dieron con el testigo clave, Madame Morel, una actriz francesa cuya hija adolescente habría sufrido un intento de agresión por parte de Kochi. Madame Morel sabía que era cierto porque ella fue quien rescató a su hija de las zarpas de Kochi. Mientras tanto, Julius, que no había arreglado una moto en su vida, seguía infiltrado en la tienda, regenteada ahora por la mujer del dueño. Pronto descubrió un pequeño taller separado del resto, al que se le prohibió el acceso de forma fulminante. Aunque Grace y Julius intentaron entrar en el taller, la mujer de Kochi se los impidió, llegando a amenazarlos con literalmente reventarles la cabeza con un ladrillo. Finalmente, el 16 de junio de 1917, Grace consiguió una orden de registro y accedió al taller junto a un amigo de la familia Kruger. Descubrieron que en el suelo de cemento había sido manipulado recientemente y también encontraron ropa manchada de sangre. Después de turnarse para cavar durante varias horas, hallaron el cuerpo de Ruth Kruger bajo el nuevo suelo de cemento. El caso había sido resuelto, y no precisamente gracias a la policía de Nueva York. Kochi fue extraditado desde Italia y condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Ruth. Grace atendió a la prensa, acusando a la policía de Nueva York de negligencia y provocando una investigación interna que demostró que Kochi era un colaborador habitual de varios oficiales corruptos. También dio varias entrevistas para rehabilitar la figura de Ruth Kruger, a la que se había presentado en muchos medios como poco menos que una prostituta adolescente. En uno de estos artículos recibió el sobrenombre por el que se le conoce el día de hoy, Mrs. Sherlock Holmes. Su fama fue tal que para capear el temporal, la policía de Nueva York hizo lo único que podía hacer. Le ofreció a Grace actuar como detective consultora en casos de chicas desaparecidas, y durante unos años le fue bastante bien. Sin embargo, la figura de Grace se desdibuja en la historia. Después del caso Kruger, no tuvo más casos de relevancia, y su muerte en el Hospital Francés de Nueva York en 1948 pasó prácticamente desapercibida. Al final, se desvaneció como las chicas a las que le seguía la pista. Su pecado fue enfrentarse a gente demasiado poderosa, que si bien no iba a matarla, sí podían condenar su carrera al ostracismo, como desgraciadamente ocurrió. No fue hasta principios del siglo XXI que su figura se recuperó para la historia. ¿Esta sí? No. Pensé que iba a ser más como... Digo, si al final es una investigadora tipo Sherlock Holmes, Sí. pero no me imaginaba cómo fue que se dio a conocer por este caso y demás. Me recordó un poco cuando me dijiste, tú contaste una vez una historia de una sobrevivientes que tuvieron un accidente en Perú. Dije, no será la misma persona, pero no, nada que ver. ¿Te acuerdas de esa No, historia que sí. platicaste hace ya unos años? Sí, hace Pues bastante. Unos de las años. sí, de las primeras que platicaste, ¿no? Pero Sí. bueno. Pues sí, muy buenas las tres historias. Mi favorita obviamente fue la de Nicolas Cage, porque tiene muchas cosas de qué hablarse, ¿no? Y pues me uno al agradecimiento para Judith, porque al final de cuentas es una parte muy importante de este podcast. Y independientemente de eso, para la gente que no la siga o no la conozca, está muy padre seguir su cuenta. Tiene unas historias muy buenas de todo tipo, así como nuestro podcast queríamos hacerlo, pero siempre las cuenta de una forma muy amena y muy coloquial y muy Ujú. accesible para todos, al final de cuentas, ¿no? Recuérdanos cómo les llama sus hilos, Son hilos o relatos turbio chungos. ¿ok? Que así se va a llamar este episodio. Y pues nada, pues muchas gracias, por ser parte. No sé si te obligamos a que fuera parte de este podcast, pero bueno, muchas gracias, se agradece. Y pues esperamos contar con sus historias durante mucho más tiempo, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Pues ya nada más creo que me queda por agradecerle y tanto a ella como a nuestros escuchas, pues invitarlos a que nos honren como cada semana. Y antes de que, Perdón, perdón que te interrumpa, sí, antes no, de que te termines la despedida, para los que quieran seguir a Judith en X, ujú. su cuenta es @Wurzel con W al principio y en vez de la E con un 3. Sí. Wurzel con Z y con un 3. De todas maneras, lo vamos a poner en En las eh, notas.
Sí, del episodio para que lo sigan. Y pues nada, pues muchas gracias y esperemos escucharnos la próxima semana con otra historia. Y pues aquí estaremos una vez más. Les recuerdo rápido las redes sociales porque, como dice Miguel, en el episodio pasado ya teníamos un ratillo de no recordárselas. Sobre todo por si nos quieren enviar algún comentario. Digo, también está abierto en el caso de la gente que nos sigue en Spotify. Está la opción de también comentarnos ahí en cada episodio. Hay veces que tenemos encuestas y hay veces que no, pues depende también del episodio, si se presta o no, pero siempre está abierta la casilla para comentarios, pueden comentarnos ahí también. A nuestro correo, como siempre les recuerdo, es cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Nos pueden seguir en el canal de YouTube, que es también nos serviría mucho que nos dieran seguimiento en la campanita y nos recomendaran. Y pues nada. Muchas gracias por escucharnos y pues ya casi 3 años de esta aventura, de esta locura que pues ahí seguimos en ella, ¿no? Tanto Miguel como yo. ¿Algo más que tú quieras decirles, Mike? No, nada más agradecerles y pues esperarlos a que estén de vuelta dentro de 8 días el próximo jueves con un nuevo episodio, como siempre. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.